Buenos días, señores participantes. El día de hoy, sábado 11 de noviembre de 2023, nos encontramos en la 12ª clase de la Escuela Sindical. El día de hoy tenemos con nosotros la presencia del señor Juan José Gorriti Valle. Él es ex trabajador de nuestra empresa Telefónica del Perú, jubilado luego de 49 años de servicio. Ha sido secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Y asimismo también ha sido ex secretario general de la CGTP y actualmente es encargado del Departamento de Relaciones Internacionales de la CGTP. El día de hoy va a disertar con el tema realidad nacional y realidad. Es la palabra de nuestro ponente, el señor Juan José Gorriti Valle. Buenos días con todos y todas. Agradezco a la invitación que me ha hecho Marco a participar en el programa que están desarrollando de capacitación, de formación. Algo que nos hace muy falta a nivel nacional. Uno de los grandes problemas que tenemos en el movimiento sindical es la falta de formación de la juventud. En los colegios, en las universidades, no les enseñan compañerismo, no les enseñan a exigir y a respetar sus derechos, sino les enseñan fundamentalmente a ser independientes, lo que resulta al final en una suerte de egoísmo. Porque incluso uno de los principios del individualismo es: no ayudes a tu compañero porque te puedes quitar el trabajo. Y eso es lamentablemente lo que piensan. Cuando hablamos de la realidad nacional, la podríamos centrar en algunas cuantas citas, en 4 o 5 ideas, pero el tema es que esas ideas hay que desarrollarlas. Podemos señalar primero el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la crisis política, de la crisis económica, pero fundamentalmente el tema de la pobreza y de la inseguridad, que es lo que si en este momento le preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas peruanos, nos van a señalar. ¿Cuál es el principal problema? La inseguridad. Me saltan en todas partes. El Estado no hace nada. ¿Cuál es otro de los grandes problemas? La pobreza. Y no es que seamos un país pobre de acuerdo a los índices que da las Naciones Unidas o la OEA. La mayoría de peruanos cubre esas gastos, pero lo hacen de una manera difícil, de una manera informal, ¿no? Y la cobertura de esos gastos es básicamente la comida, la vestimenta y muchas veces el hogar de Panamá. Tenemos en ese sentido cerca del 75% de los trabajadores peruanos en la informalidad. Esa es nuestra realidad. ¿Y esto a qué hemos llegado en esta situación? ¿Por qué hemos llegado? En primer lugar, tenemos que señalar el modelo económico que se lleva en el Perú, que es el modelo neoliberal. Es un modelo que es de por sí corruptor. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, está aceptado internacionalmente que cuando se hace un concurso público para entregar una obra, se dé una comisión, ¿no?, del 10%. Eso es aceptado internacionalmente. Pero yo me pregunto, ¿eso es corrupción o no es corrupción? Es corrupción. Porque mientras la obra sea más cara, el 10% va a ser más alto. Y por eso vemos como en muchos sitios del ejército acaba de visitar la compra de armas, de tanques, y se lo dan al postor más caro. ¿Por qué? Tiene una explicación y tiene una razón de ser, ¿no? Entonces la corrupción es causa del modelo económico. La pobreza es también
¿no? No una causa del modelo económico, sino un efecto del modelo económico, que hace que los que más tienen ganen más y que los que menos tienen ganen menos, ¿cierto? Y que la pobreza no solamente sea una pobreza económica, sino también una pobreza, hasta una pobreza mental, porque los jóvenes, los niños no pueden desarrollar como debe ser, porque no hay la inversión necesaria en los temas de educación, en los temas de economía, en los temas de salud, en los temas ¿no? de alimentación en los niños peruanos. Y esto, pues, es uno de los efectos más graves del modelo económico neoliberal, que es la causa de la mayoría de los problemas actuales. Tenemos que decir también que una de las cosas que encontramos, ¿no?, en la aplicación del modelo económico, de la corrupción, la crisis política, es la falta de institucionalidad. La institucionalidad es fundamental para poder gobernar. Si no hay instituciones, ¿cómo se gobierna? Entonces, en el Perú hay una gran falta de institucionalidad, porque el mercado que proviene del sistema económico, el problema no es el mercado, ¿no? Decía Sun Yat-sen, uno de los creadores del sistema chino, el problema y la diferencia entre el socialismo y el capitalismo no estaban ni en el mercado, porque en ambos sistemas hay mercado, ni en las reglas técnicas, porque en ambos hay, sino que estaba en donde se quedaba el grueso del dinero producido por ese mercado. Si se quedaba en pocas manos, es el capitalismo. Si iba a la sociedad, es el socialismo. Entonces, tenemos que el mercado creado por el sistema neoliberal es peor que el mercado creado por el capitalismo inicial, o sea, el mercado liberal. Porque el mercado liberal, de alguna manera, contemplaba a la gente, por eso es que se pudo desarrollar la economía europea, la economía norteamericana, ¿no?, con una interesante, importante distribución de la riqueza. Si no del todo justa, bastante justa, lo que con el neoliberalismo posteriormente se acaba. Ya esa distribución de la riqueza no es lo justa que debía ser. Por ejemplo, el mercado tiene reglas fijas, prohíbe el monopolio, ¿no es cierto? Prohíbe los favorecimientos estatales, no deben darse. Sin embargo, se da, ¿no? Se dan los monopolios. Si no, veamos acá en el Perú, ¿quiénes controlan la televisión? El Grupo Comercio tiene el 80% del mercado de telecomunicaciones, de comunicaciones, incluyendo la prensa escrita, la prensa televisiva y todo lo demás. Entonces, ¿no?, en las AFP, son 4 organizaciones las que mandan las AFP y se ponen de acuerdo. ¿Cómo puede ser posible que esos señores ganen sus comisiones aún cuando haya pérdida en las colocaciones que han hecho? Entonces tenemos que en esos casos no funciona la institucionalidad. No institucionalidad. Hay instituciones de nombre, porque hablábamos hace un momento de la seguridad social. Hay instituciones de nombre, pero no hay el aporte ni las ideas para que funcionen realmente como instituciones. En otros países, incluyendo, miren, uno de los países más neoliberales del mundo en economía, que es Inglaterra, la Gran Bretaña, tienen un sistema de salud casi impecable, donde la reina, que tiene sus médicos y todo, si quiere tratarse de algo, el rey ahora, tratarse de algo que tiene que ser hospitalizado, no hospitalizado. Claro, pondrán en la mejor cama, pero no hospitalizado. Claro, ¿no? Igual, el más humilde de
de los habitantes tiene derecho a su seguro, a su jubilación. En esos países, ¿no? Se jubilan de verdad, porque se retiran con el 70% de su sueldo, con los aportes que han dado. En el Perú, ¿con cuánto nos jubilamos? Miren, yo gano actualmente el 10% de lo que ganaba como trabajador del teléfono. Así que vayan juntando su platita para con esto que jubilarse, porque En la ONP. no, yo estoy en la ONP. ONP, ¿no? Es que nosotros combatimos siempre a la AFP. ¿Cómo me salía de la ONP? Yo pasaba a la AFP, no, es una falta de principio. Sí, bueno, claro. Nosotros defendimos a la ONP y lo que decíamos era que debía ser un sistema compensado, ¿no? Es decir, la ONP, el sistema de ahorro forzado a todos, y la AFP voluntaria, aquellos que quisieran tener una pensión mejor en el futuro, como sucede en muchas partes del mundo, pero acá no, acá lo hicieron la AFP por la ONP. Obligaron incluso, pues ustedes eran muy jóvenes, pero por los años 90 obligaron a la gente a renunciar a la ONP y pasarse a la AFP a la fuerza. Y todo aquel que entraba nuevo no podía entrar a la ONP, sino tenía que entrar a la AFP. Entonces, eso es algo que nos ha perjudicado mucho. Y esto nos lleva a pensar en que la democracia, ¿no es cierto?, es la mejor de las formas de gobierno, si se quiere, pero cuando se aplica real y efectivamente. En el Perú se entiende que democracia es hacer elección cada 5 años. Eso no es democracia. La democracia es la participación real y efectiva de la población en las grandes decisiones. Por ejemplo, este gobierno tiene 90% de desaprobación. Y el Congreso tiene 95%. Y no pasa nada. Claro, y no pasa nada. Entonces, como ya pensar en la forma de gobierno que hay. Gobierno democrático real y efectivamente. Gobierno autoritario, ¿no? Y los gobiernos dictatoriales. Este gobierno que tenemos nosotros ahora es dictatorial. No lo es, no es una dictadura real y efectivamente. Pero sí es un gobierno autoritario. No es democrático. Y eso lo vemos a diario con las actitudes que asumen los representantes del gobierno. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la forma de gobierno que tenemos ahora, nos encontramos con un primer problema. En el año 92 se dio una constitución, ¿no?, hecha a la medida de quienes gobernaban el Perú. Muchos dicen, pero ¿cómo sacan a la constitución? Eso nos ha permitido crecer. Bueno, aquí nos ha permitido crecer. ¿Quiénes han crecido con esa constitución? ¿Y qué cosa es lo que sujeta a esa constitución? En primer lugar, en la constitución anterior había todo un capítulo de los derechos laborales, que ahora crecen. Ahora todo ese capítulo lo han cambiado porque se tiene derecho a trabajar. Antes no, antes se señalaba el tema de cómo debe ser el trabajo, cuántas horas, ¿no?, y otros derechos, como la educación y otras cosas. Y ahora no están señalados. Y sin embargo, se ha fortalecido y se ha cambiado contra los intereses nacionales el capítulo económico. Y algunos dicen, ¿por qué se critica el capítulo económico? ¿Cómo? Porque el capítulo económico ha sacado al Estado de todo tipo de trabajo y de contrato económico, ¿no? Lo ha relegado al papel, como se señala, ¿no?, como la palabra de ser una especie de accesitario de la economía. El Estado no puede intervenir
allí donde la empresa privada tiene interés. O sea, si la empresa privada tiene intereses en los hospitales nacionales, el Estado no puede intervenir. Claro, la empresa privada no tiene intereses en los hospitales nacionales porque sabe que ahí nadie gana, que hay que exportar. Por eso es que el Estado tiene que aportar y el Estado tampoco aporta. ¿No? Eso es fundamentalmente lo que nosotros criticamos del tema de la Constitución, y por eso pedimos que se cambie. Que se cambien esos claro. No, el tema cuando se dice llamar a una nueva Constitución, no es que toda la Constitución sea nada, hay cosas que van a callar. Pero necesitamos cambiar ese tipo de cosas que todos los gobiernos que han pasado no han hecho. En el año 2000, ¿no? 2001, cuando entró Valentín Paniagua, en el Congreso, el presidente del Congreso fue elegido Henry Kissinger. Se convocó a una comisión para elaborar una nueva constitución. En ese año también se instaló el Acuerdo Nacional, y desde el Acuerdo Nacional, que yo participé de su fundación, elaboramos una nueva constitución que la entregamos al Congreso de la República. Lamentablemente, el APRA presionó a Toledo y le dijeron: mira, si tú aceptas cambiar la Constitución, tienes que convocar a un plebiscito, ¿no? Para que la gente lo pruebe, lo cual era cierto. Y si el plebiscito sale negativo, vas a tener que renunciar. Y cuando hubo miedo, pues, tuvo miedo de convocar ese plebiscito, y esa Constitución nunca se cambió. Miren cuántos gobiernos han pasado y nunca se ha podido cambiar. Entonces, así teníamos que nuestra política es sumamente deficiente, ¿no? Y hablábamos de que las elecciones no son el único reflejo o la única forma de practicar la democracia, sino que la democracia es el respeto de las mayorías, pero también de las minorías. Eso es algo que tenemos que tener siempre y llegar a la conclusión de que el modelo neoliberal no ha cambiado las necesidades del pueblo peruano. Y yo diría, porque nuestra realidad no es ajena a lo que pasa en el mundo. Mencionábamos que el 75% de peruanos están en forma de deudas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para superar la pobreza, ¿no? Que está la pobreza, como la controla las Naciones Unidas, en el 30%, pero como la siente el pueblo realmente, pues, pasa un 50%, ¿no es cierto? Porque no todos los trabajadores informales se completan todas sus necesidades. Si no, veamos a los ambulantes que venden cosas en la calle. Uno de los problemas que nosotros señalábamos de la baja densidad sindical. ¿Cuál es real? ¿No? Pero ¿cómo queremos que un señor que vende cosas en la calle se sindicalice? Que un barrendero se sindicaliza, aunque los barrenderos del municipio sí están sindicalizados. Pero los trabajadores por cuenta propia, el día que no trabajan, no comen. Y no solo no comen ellos, no comen sus familias, sus hijos. Esa es una realidad. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es combatir eso. Igualmente tenemos que superar el tema de la inseguridad ciudadana. No puede ser ahora que uno, ni siquiera en los distritos, en los grandes distritos, ¿no? De clase media, alta, se está tranquilo. Ahora no se puede estar tranquilo en Miraflores, en San Isidro, porque igualito asaltan, ¿no? Y meten balas para asaltar.
Porque ahí tenemos otro gran problema, y es de que cuando PPK abrió las puertas a los amigos venezolanos, que han venido más de 1 millón, la gran mayoría de ellos, gente honesta y trabajadora con toda seguridad, que vinieron al Perú creyendo que acá era la ganancia, porque había trabajo para todos, cuando no había trabajo para nosotros. Vinieron muchos profesionales que después han tenido que estar haciendo maromas y piruetas en las calles, ¿no? O vendiendo cosas, porque no encuentran trabajo. Y esto trajo más inseguridad ciudadana, ¿por qué? Porque tanto en Colombia, que también han venido muchos colombianos, como en Venezuela, el tipo de delincuencia es distinto a la nuestra. Antes en el Perú, una bronca entre anjones era a golpes, a puñete y patada, como decimos. A lo más sacaban una cuchilla, una chaira, como decimos, no. Ahora no, estos señores enfrentan a tiros y han traído a los sicarios. Antes no se veía eso en el Perú. No había eso. Había muerte por encargo, sí, pero era muy difícil llegar a esa cuestión. Ahora, por robar un celular, me han tomado un embarazo. Eso no es sicariato, pues es, ¿no? Inseguridad, eso es asalto. Pero igual, en el Callao hay una escuela donde preparan a niños de 14, 15 años a matar. Y les enseñan de que mientras son menores de edad no les va a pasar nada. Entonces, los chicos por 100 soles o 500 soles matan a alguien por el cara. Esa es parte de la gran inseguridad ciudadana. Y esto de la inseguridad ciudadana trae también a colación el tema de la corrupción, que como decíamos al principio, es uno de nuestros grandes problemas. Todos los días abrimos las páginas de los periódicos o vemos las noticias en la televisión o en el internet. Si no, de un lado, pero de acá muy poco se habla de la corrupción privada, ¿cierto? Sí. Pero la corrupción tiene 2 lados. Corrupto y el corruptor. Normalmente el corrupto pertenece a una entidad pública, que puede ser incluso la policía o el ejército. Lo estamos viendo con esto de la compra de tanques. En el lado de los corruptores tienen los privados. La empresa privada, claro, que mete plata, claro. Y muchas veces son delincuentes porque hacen eso. Se investiga, se llega a un tipo de lograr eliminar eso. No hay intentos. Derechos laborales no respetados. ¿Cuántos derechos de los trabajadores vemos nosotros que no son respetados? Se sufre en este sindicato. Y les voy a decir una cosa, en este sindicato, a través de los años, es donde menos hemos sufrido la falta de respeto. En otros sindicatos los trabajadores no pagan. Porque tal siempre ha habido un sindicato fuerte que ha defendido los derechos de los trabajadores desde hace muchísimos años. En la época que yo era dirigente, ¿no? Porque se acuerdan, éramos más o menos 7.000 trabajadores en la compañía permanente y éramos cerca de 6.000 los sindicalizados, habiendo incluso funcionarios y gerentes que eran sindicalizados. ¿Por qué? Porque había línea de carrera. Entonces el que entraba a trabajar en una línea de iba ascendiendo, de repente llegaba a ser supervisor o gerente, nunca renunciaban al sindicato. Seguían siendo militantes del sindicato, sin lugar a fuerza. En las negociaciones y en la representatividad. Después fue cambiando, cuando vino el convenio con los españoles, fue cambiando porque ellos comenzaron a meter su mentalidad, ¿no? Y su mentalidad era hacer a todo aquel que lograba elevar un nivel, hacerlo como gente de confianza.
Y al ser gente de confianza no podía ser empresario, porque tenía que renunciar a ser empresario. Bueno, en otras áreas de trabajo, en otros sindicatos, la cosa es peor de lo que vivimos. Entonces, ¿qué se necesita para cambiar, ¿no?, estas cuestiones que nos trae la realidad nacional? En primer lugar, tenemos que desarrollar un modelo democrático, ¿no?, en lo económico, en lo social, un modelo democrático, pero real y efectivo, ¿no? Un modelo democrático que no solamente convoque a elecciones cada 5 años y que el perdedor siempre declara ganador fraude, sino un modelo que contemple, ¿no es cierto?, el desarrollo de la gente, que por ejemplo cobren los impuestos como debe ser para tener dinero y emplearlo en la seguridad social, en ese tipo de elementos. Una de las cosas que pasa en el Perú es que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero acá, en lugar de cobrar impuestos, tenemos la política ¿cómo se llama?, de eliminar, o sea, de dar facilidades a la gente para que no pague. Entonces, no, ese señor gana 1.000 soles, usted va a pagar pues, 10 soles de impuestos, no, le damos, ¿cómo se llama?, lo liberamos de pago de impuestos. Pero así como libera ese de pagar 10 soles, libera pues al que tiene que pagar 1.000, al que tiene que pagar 5.000, y a muchos que tienen que pagar 1.000. Y no tienen forma de cobrarse. Telefónica es un ejemplo de eso. Ahora, el Estado cometió un error, para mí gravísimo, pero fue a propósito, fue realmente un error. ¿Cómo puede ser que ponga en un mismo paquete la deuda de la empresa por impuestos de sus ganancias, junto con la deuda por los impuestos de los socios, de los asociados, ¿cómo se llama esto? De los socios de Telefónica, de los accionistas de Telefónica. Por tanto, de los accionistas, de la gente que usa los servicios de Telefónica, los clientes. ¿Cómo puede poner junto ese paquete? ¿No? Entonces Telefónica va a decir, señor, yo no reconozco la deuda de esa gente debe pagar impuestos. No, señor, usted tiene que pagar todo. Entraron en juicio como 5 años, 6 años, porque el Estado lo que debe hacer, señor, usted te debe esto, páguelo. Ahora, esto vamos a ver cómo lo cobramos. Usted puede cobrarlo y pagármelo, si no ya vería cómo. Pero lo suyo, me lo paga hoy. ¿Cuánto ha perdido el Estado en ese juicio? ¿Y cuánto ha perdido en la no cobra de esos impuestos? Y ojo, Telefónica es un ejemplo que pongo por ejemplo, pero ¿cuántas empresas están en eso? Entonces, ese es un gravísimo error, ¿no? En el cobro de impuestos, por ejemplo, que nuestro sistema no tiene la forma de aplicar como debe ser. Y decía, ¿no?, que necesitamos desarrollar un modelo democrático real y efectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la deficiencia de los partidos políticos, ¿no? En el Perú, queremos llegar a extremos, no a partidos políticos. Se ha deteriorado la forma de hacer su partido político. Uno, por lo que hablábamos al inicio, de que a los chicos les meten en la cabeza del colegio la idea del individualismo en lugar de la colectividad, ¿sí? Entonces no sienten la necesidad, así como de afiliarse a un sindicato, a una asociación, también a un partido.
y por otra porque la mayoría de partidos se ha visto, ¿no?, metida en el tema de corrupción. Miren, yo soy un hombre de partido, yo soy militante del Partido Comunista Peruano desde hace más de 50 años. Entonces he vivido las buenas épocas de la pelea conjunta y estoy viendo lo que pasa ahora. Cuando voy a una reunión de mis camaradas, cada uno llegamos a 50. A nivel nacional también ha disminuido la situación, que la gente no quiere, ¿ya?, que no quiere hacer un partido. Y sin partido no podemos avanzar a ninguna parte, porque ¿cómo nos asociamos? Cambien el nombre si quiere, pongamos asociaciones, pero ¿cómo nos? Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el Perú, ¿no?, aparte de la corrupción de los partidos de derecha, su no representatividad y que todo lo hacen a punta de plata, ¿no?, para la votación, es que en la izquierda no logramos hacer un frente común para defender los intereses populares. ¿Por qué no lo hacemos? Porque en la izquierda todo el mundo quiere tener la razón. Hay que reconocerlo. Todos hablamos de la unidad, pero nadie da un paso buscando un frente militar. No, yo sí, yo quiero unidad, pero ven acá. Fíjate acá. Eso no es así. Todos queremos la unidad, pero que todos piensen como pensamos cada uno. Y en un mismo partido no todos pensamos igual. Tenemos diferencias de criterios. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr constituir un gran frente unitario que represente al pueblo, a los trabajadores, para poder confrontar y luchar, trabajar por desarrollar realmente, ¿no?, un país democrático, real y efectivamente, que contemple pues una democracia real, no solamente en las elecciones, como decía, cada 5 años, sino en el desarrollo económico, en que las grandes utilidades, las grandes ganancias tienen a todos, y eso de diferente manera, a través de sus sueldos, a través de sus pensiones, pero a través también del seguro social. Pero eso es lo que estamos necesitando, y para eso necesitamos juntar, necesitamos pelear, ¿no?, por conseguir real y efectivamente un gran frente democrático popular que nos lleve a la posibilidad de conquistar ese nuevo mundo que nosotros queremos. Ahorita la izquierda no responde a esas necesidades. Hay que luchar por conseguirlo. Tampoco se trata de darle espalda, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que confrontar y buscar que convencer a los actuales líderes que si no logramos juntarnos entre todos. ¿Y eso qué significa? Significa trabajar porque lo que nos une, y nuestras diferencias se irán discutiendo en el camino, pues, porque siempre va a haber diferencias. Las hay en un sindicato, las hay en una casa, las hay en un partido. ¿Cómo no va a haber en un frente? Pero si vamos a anteponer, ¿no es cierto? Si vamos a anteponer esas diferencias antes de lo que nos une, estamos frente, no vamos a ninguna parte. Ese es el problema de la izquierda. ¿Por qué la derecha no cae en eso? Porque la derecha solo busca su beneficio. Ellos solo buscan sus ganancias. Entonces se ponen más fácilmente de acuerdo, porque de lo que se trata es de repartir los beneficios entre ellos, ¿no?, que no lleguen al resto. Entonces, esa es la lucha que tenemos delante de nosotros. Y a eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, si nosotros logramos constituir ese gran frente y constituirnos, ¿no?, en un gobierno real y democrático, ¿no?, realmente, el segundo problema, ¿no?, es cambiar el modelo económico y social neoliberal por un modelo más inclusivo.
Un modelo que antes que piense en la ganancia de unos pocos, piensa en el beneficio de la gran mayoría. Y eso significa seguridad social, ¿no es cierto? Sueldos y salarios, derechos laborales, derechos humanos, ¿no? Acá hay un gran problema que existe en todas partes. Este problema de, por ejemplo, las mujeres. ¿Cómo puede ser que las mujeres ganen aproximadamente un 30% menos de lo que ganan los hombres haciendo lo mismo? Probablemente en Telefónica no suceda eso, pero en la mayoría de empresas las mujeres ganan menos que los hombres haciendo lo mismo. Muchas veces se prefiere contratar a un hombre en una mujer, porque la mujer puede salir embarazada y no sé qué cosa. Pero entonces, ¿cuáles son los derechos de las mujeres? Y otras cosas, cuando trabajan en sus casas, tienen padres. El Estado debe darle atención a las mujeres que trabajan en sus casas atendiendo a sus hijos. Eso también hay que pensarlo, eso forma parte del desarrollo, ¿no es cierto?, de un nuevo modelo económico inclusivo, que es la pelea por la que nosotros tenemos. Pasemos a la situación internacional. Yo les decía de que nada pasa gratis, ¿no? Y nada se da porque se nos ocurrió. Es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Y en el mundo vemos una situación económica también muy complicada. Estados Unidos, el gran líder económico mundial, logró imponer que el dólar sea la moneda de cambio internacional, está atravesando grandes problemas económicos. Tiene una recesión brutal que se tasa en miles de billones de dólares. Porque el problema de ellos, ¿cómo lo solucionan? Cuando ellos tienen inflación, como la tenemos nosotros acá, y eso provoca que, ¿cómo se llama?, que suba el dólar, ¿no?, que suban los intereses en los bancos, y BCR eleva los intereses. ¿Ellos qué hacen los gringos? Fabrican más moneda. Así de simple. Imprimen más monedas, ¿no? Su moneda la sacan y con eso solucionan su problema, pero ¿eso qué hace? Provocar problemas también internos allá. La diferencia con Estados Unidos y la mayoría de países latinoamericanos es que ellos son productores, ellos son fabricantes. Nosotros somos productores primarios, ¿cierto? Ellos no, ellos fabrican cosas. También producen, ¿no? Por ejemplo, ellos producen petróleo. Tienen una gran reserva de petróleo, pero usan el petróleo del Medio Oriente o el petróleo venezolano para no usar el sur. Y por eso es además que han aguantado la difusión de los carros eléctricos, pero Tesla, para seguir usando el petróleo. Entonces, ellos tienen grandes fábricas, lo que genera empleo. Genera empleo. Y por eso es que ellos se hacen los locos cuando entra mucha gente ilegal. En realidad indocumentado, porque ilegal no es nadie. Indocumentado. ¿Por qué? Porque saben que van a convertirse en mano de obra barata. Y eso a los empresarios norteamericanos les conviene. Allá hay, en Estados Unidos, hay agencias que colocan trabajadores que no son documentados, que comienzan su actividad a las 4 de la mañana. Abren ahí su agencia y la gente está ahí haciendo cosas. Necesito 10 personas para tal, necesito 4. La gente se adormenta, se apunta, se lo lleva. ¿No? Pero ¿cuánto gana una de esas personas? No gana la mitad de lo que gana un trabajador. Por eso es que mucha de esa gente tiene que trabajar el doble de lo que trabaja un trabajador formal. Es posible que ustedes conozcan a alguien, un familiar que haya pasado o que esté pasando esa situación.
No los van a votar mientras no cometan delitos. No los van a votar porque los necesitan. Entonces, esa es una situación de la que pasa allá. Y la guerra económica, pues, se da entre lo que fue el socialismo y lo que es el capitalismo. En sus inicios, el capitalismo buscó ser más condescendiente después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se consiguieron muchos derechos en Estados Unidos, en Europa, ¿no? La Europa social, acuérdense, la jubilación a los 60 años y una serie de cosas que ahora las están cambiando. Por ejemplo, en Francia hay una gran pelea de la CGT francesa y de los sindicatos franceses en general, porque les quieren elevar, ¿no? la edad de jubilación a 62 años, ¿no? Y ellos no quieren. A diferencia de nosotros, que nosotros peleamos para que nos dejen trabajar más años. Ellos no, pues. Ellos cuando se jubilan con el 70% de su sueldo, con la posibilidad de seguir trabajando por fuera a los 60 años. O sea, ganan más incluso lo que ganaban antes, ¿no? Acá, en el caso nuestro, jubilarse, pues, adaptarse a lo que vive de jubilado, ¿no? Entonces, se da una gran confrontación ahora entre lo que es la unidad de Estados Unidos con la Unión Europea frente a lo que se ha denominado el BRICS, la formación de un nuevo frente económico mundial. Los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Juntos forman más o menos el 30% del capital mundial. Juntos. Y ahora ellos están invitando a más o menos 10 países más a incorporarse, dentro de ellos Argentina. Todos sabemos que Argentina tiene grandes problemas económicos, pero es un país grande y es un país de acceso fácil para el gobierno. Entonces los están invitando a formar parte de los BRICS, ¿no? Están invitando a Irán, están invitando a Nueva Zelanda, a una serie de países. Y es lo que los gringos quieren. Ustedes han leído en los periódicos seguramente que en su intervención que ha hecho el representante norteamericano en un evento que había la semana pasada, mencionó el peligro que significa China. Porque el Perú es uno de los contactos principales de China, es uno de los clientes principales de China, ¿no? Tanto de ida como de vuelta, mucha fruta va a China. Y China mete claro, que afecta a los productores peruanos, es cierto, porque el producto peruano es de mucha más calidad por el tipo de algodón que tenemos, pero le facilita las compras a la gente muy pobre. Por 10 soles, 8 soles te compras un polo. Mientras que un polo peruano te cuesta 40, 50. Que es una pelea de los textileros, que tienen que llegar a una solución, tienen que llegar a una solución. Pero que no se puede impedir el trato que hay entre Perú y China, y más ahora que China está construyendo el gran puerto de Shanghái, que va a romper, ¿no?, la primacía que tiene ahorita con respecto al transporte de Asia. ¿Por qué? Porque el Perú está ubicado más directo hacia China, hacia Asia, en líneas generales, de lo que está China. De Arica tienen que subir, de Perú van directo, porque están construyendo ese puerto que va a ser uno de los grandes puertos del mundo, no solo de América. Y los gringos ya están preocupados, porque eso va a hacer que los chinos
suban y cobren más presencia a nivel mundial. Y los chinos le llevan una ventaja a los gringos y a cualquiera. Los chinos piensan para 50 años. O sea, su estructura cerebral de ellos no es un requisito. El jefe del grupo que estuvo allá es el chino para ver el futuro de China, tenía 75 años. Sus pensamientos iban para 50. Él sabía que no iba a llegar, pero la forma de pensar de ellos es así. A diferencia de nosotros que vemos a lo más a 5 años. Eso es una gran ventaja de los chinos contra los gringos y contra los europeos. En política tenemos también, porque hay conocemos ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, donde está la OTAN de por medio. ¿Qué cosa es la OTAN? OTAN dicen algunos. Es la organización, ¿no?, de defensa del occidental, del occidente. Agrupa a Estados Unidos y a todos los países europeos, ¿no? Algunos países de Europa y a todos los países del oeste occidental. Entonces, ya desde la Segunda Guerra Mundial, la relación de Ucrania formalmente, siendo parte de la Unión Soviética, tenían dificultades porque ellos cerraron filas múltiples. Ucrania es donde se posicionan las tropas rusas para Italia. En el gran proyecto, ¿cómo se llama? Barbarossa, de invasión de la Unión Soviética. Fueron los ucranianos los que permitieron. A pesar de que después han habido jefes de la Unión Soviética que han sido detenidos, sin embargo allí se desarrolló un gran grupo nazi. Y ahora, ¿no?, se está allí con coalita y se desarrolla un grupo neonazi. Y que este señor Zelensky, el presidente, que ha sido un cómico, como acá es el presidente no sé cómo sabe, Carlos algo eso, ha entregado a él. En el 2014, entonces, la Unión Soviética aceptó que se separen ellos, con la condición de que no entren a la OTAN. Y así fue el acuerdo, que independiza a Ucrania, pero no entran a la OTAN. Hasta el año pasado, que Ucrania volvió a insistir en entrar a la OTAN, y la OTAN pues, le abrió las puertas y le enseñó los dientes. Pero, ¿qué pasa? Ucrania pues su frontera con Rusia. Y están, creo que, no sé si 60 o 70 kilómetros de Moscú. Entonces, ¿qué pasa si la OTAN entra ahí y pone una estación de misiles? La isla de misiles de Cuba. Pero al revés. ¿Qué hizo Kennedy cuando le dijeron que iban a poner los misiles los soviéticos, misiles en Cuba? Se movilizó todo Estados Unidos. Aguantaron un barco soviético, ¿no? Y convocó a Nikita Khrushchev. Y llegaron a un acuerdo, porque le dijeron, miren, ustedes seguimos, nosotros volamos. El acuerdo fue sin consultar a los cubanos. El acuerdo fue de que no instalaban los misiles ahí, pero Estados Unidos no se repartía.
bueno, nunca pudieron meterse en los Estados Unidos de Cuba. Esa es otra historia más antigua. ¿Por qué? Porque los cubanos tampoco lo dejaban. Sin embargo, le hicieron un cerco que tiene más de 60 años y que ha impedido el desarrollo de Cuba. Y como decía el mismo Fidel Castro, ¿no? Yo lo he escuchado en una reunión, decía, nosotros tenemos que darle gracias a la Bolivia. Porque si ellos no hubieran bloqueado Cuba, ¿qué sería de Venezuela? Porque el bloqueo hizo que los cubanos se vinieran, lucharan contra el bloqueo. Entonces, pues, tenemos esa guerra de Rusia y Ucrania que se ha dado para evitar que Ucrania entre y con el apoyo, por supuesto, Ucrania de Europa, ¿no? De Europa Occidental y Estados Unidos, que le mandan armas, todo, y le mandan hasta soldados, pero los soviéticos también están, los rusos están fuertes, pero es uno de los temas en política que está ahí. Y por último tenemos los conflictos territoriales geoestratégicos, como podemos señalar el conflicto entre Israel y Palestina. Ustedes saben que la diáspora israelita pues, fue por allá por los años antes de Cristo, que salieron para atravesar toda parte del mundo, su historia incluso la cuenta la religión. Ya me la religión. Entonces, los judíos hay en toda parte del mundo. El problema no es los judíos contra los musulmanes. Los judíos hay en toda parte del mundo. Incluso hace poco en un grupo que son amigos, ¿no? que los musulmanes solamente han ganado 6 premios Nobel en lo que va de la que se otorgan los premios Nobel. 6 o 8. En cambio, los judíos han ganado 130 y tantos. Pero el tema es que la mayoría de esos judíos no son israelíes. Son judíos, pero no son israelíes. Son norteamericanos, son alemanes, británicos, rusos. ¿Por qué? Porque los judíos se han desarrollado en todas partes del mundo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de israelitas que pidió a la Unión, al Reino Unido, que los territorios que ellos tenían en Palestina, ellos tenían dominado un sector de Palestina, se los entreguen a ellos para poder desarrollar un país israelí. Y los británicos se lo dieron. Buen día, Católica. El año 48. Los británicos se lo dieron. Entonces, a partir de ahí se viene desarrollando ya un país, Israel, que no es necesariamente judío, y que no todos los judíos son israelíes. Yo he asistido, por ejemplo, a una manifestación en Nueva York hace varios años, en que un grupo de muchachitos, sin vestidos modernos, alentaban contra Palestina. Y de repente aparece una camioneta y se bajan como 8 judíos ortodoxos, 8 o 10 judíos ortodoxos, esos que usan trencita, su gorrito, su pollito blanco, y comienzan a despotricar contra los que estaban atacando a Palestina y a defender a Palestina. ¿Por qué? Porque los judíos ortodoxos, que son ellos, defienden a Palestina. Ellos entienden que Palestina tiene su territorio y que debe respetarse. Y ellos están por la formación de 2 estados, real y efectivamente, el Estado israelí y el Estado palestino. Y no lo que se da ahora de que los israelíes casi bloquean casi todo y tienen todo el territorio palestino hasta Cisjordania. Y ni hablar de Gaza,
donde a la gente le meten bombas y bombardeos por todas partes, y donde muchos analistas, esto termino para que se puedan hacer las preguntas del caso, señalan de que el grupo Hamas, que es el que inició el ataque, es un grupo creado por los Estados Unidos y Israel para provocar los ataques israelitas contra los palestinos. Que mueren israelíes, sí, pero hay esta gente que es de ultraderecha, donde está en la infancia, es israelí, a ellos no les importa que mueran. Les facilita, les permite, les justifica que ellos se metan en todo. Y no sería raro que eso sea verdad, porque acuérdense de que Estados Unidos formó el grupo de Obama Bin Laden, que después se le volteó, y formó otro grupo terrorista que después se le apropiaron. Pero ¿para qué lo hacían? Para provocar la reacción, para justificar, perdón, no provocar, sino para justificar la reacción de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la industria más importante, más grande en Estados Unidos es armamento, de todos los niveles. Entonces, la fabricación de armas. Incluso cuando le dan de baja a armas que sirven y arman unas grandes carpas en estadios así y las venden a cualquiera que vaya. Ustedes saben que en Estados Unidos un joven de 18 años no puede comprar una cerveza. No se la vende, pero puede comprar una pistola. En la mayoría de estados. Y por eso es que nosotros vemos de que un jovencito se metió a una escuela y mató a no sé cuánto. Se metió a una universidad y mató a no sé cuánto. ¿Por qué? Porque además esa gente vuelve de la guerra, vuelve loca. Vuelve psicocial. Entonces, esa es la realidad y ese es el mundo que tenemos ahora. ¿Cómo cambiarlo? Vuelvo a repetir. Irlo cambiando de a poco. No vamos a poder cambiar de la mucha manera. Pero si no lo hacemos ahora, como decía el profesor Prieto, de la Universidad de San Marcos, ya fallecido, que decía, miren, yo creo que la falta de ética tiene en el mundo como 3.000 años. Así como 3.000 años que se trató la ética. Pero ¿saben qué? Si no la recuperamos a partir de mañana, si no peleamos por recuperar la ética a partir de mañana, van a ser 3.000 años un día. Y eso es cierto. Si no comenzamos a pelear por construir ese nuevo mundo, así digamos. La pregunta que quieran, compañeros. Oye, no te veo, la luz es sana. Muy interesante su ponencia, pero ¿cómo usted enfoca y cómo afecta la realidad nacional lo que sucede a nivel internacional, sobre todo en el campo socioeconómico? La realidad peruana afecta muy poco. Lo que afecta es la de afuera hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nos obliga, por ejemplo, a ser productores primarios. No nos deja desarrollar, ¿no?, nuevas tecnologías, porque eso la desarrolla, no la apoyan económicamente. Entonces, lo que hacen, no, el Perú es un país primario productor. ¿Qué produce? Fruta, papas y minerales que ellos utilizan para sus productos acabados, que después no los venden con productos terminados. Incluso hay productos que ellos nos venden, ¿no?, y que son verdaderamente una cosa simple. Miren, en Bélgica y en Holanda no hay una sola papa sembrada. No tienen terreno. Holanda está, ustedes saben, sobre el nivel del mar, por eso se llama país fácil.
Entonces ellos no pueden producir papas. Pero ¿qué hacen? Nos compran papas a nosotros y las procesan. Y nos las revenden como papas en realidad cortaditas, semicocidas para las cuetritas. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. No pasa. Nosotros vendemos la papa. No. Nosotros tenemos más de 3.000 formas de papa. Sí, más de 3.000 formas de papa en todo el Perú. Y bueno, también Bolivia, ¿no? Y el norte de Chile. Pero ellos nos compran unas papas que ya ellos saben cuál es, la procesan y nos las revenden. Igual, miren, Chile, el país tercermundista, no tiene una gota de petróleo. Ustedes saben que Chile es una franjita costera, está cercada por el Pacífico por un lado y por otro lado por los Andes. No tienen una gota de petróleo, sin embargo, nos venden gasolina. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no?, la mejor refinería de América Latina. Nos compran a nosotros el petróleo, lo refinan y nos lo revenden como gasolina. Eso es lo que hacemos acá, eso es lo que pasa acá, y lo que pasa también en la minería, donde se explotan los minerales y se los llevan al resto del mundo y nos regresan cosas ya fabricadas. Entonces, como yo te decía, la influencia no es que nosotros tengamos hacia afuera, jalar a tu de afuera hacia nosotros, que nos obligan a hacer esas cosas y lamentablemente nuestros gobernantes las aceptan. Porque han aceptado que el rol del Perú es primario, exportador, no es fabricante de nada. Acuérdense que en la época de la nosotros fabricábamos, ¿no? Fabricábamos autopartes. Teníamos acá la Toyota, teníamos a la Chevrolet, teníamos varias fábricas de autopartes, ¿no?, de los carros en el mundo, que hacían llantas, hacían puertas, ¿no?, frenos, una serie de cosas. Bueno, después cayó Velasco y eso se terminó. Juan José, una consulta. Ahorita nuevamente he llegado a la noticia que la intención nuevamente del Perú de alinearse a la OCDE. ¿Qué es la OCDE en concreto y qué importancia beneficio para el tema laboral, para los trabajadores, el pertenecer a la OCDE? ¿Es correcto? ¿Qué es lo que más o menos? Bueno, la OCDE son sus siglas en inglés. Es una organización que agrupa a 30 países en el mundo, cuyo fundamento real y efectivo enunciado es lograr, ¿no es cierto?, el desarrollo de esos países. Y lograr el desarrollo en sus propios criterios no solamente es el crecimiento económico, es que haya una real distribución que mejore ¿cómo se llama? La asistencia social y los derechos laborales. Si el Perú se va a comprometer a cumplir esos derechos, sí, no tiene que entrar a la OCDE. Pero si va a entrar para aparecer como socio de la OCDE y no cumplir nada, como pasa con los acuerdos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o otras, entonces, ¿de qué nos sirve? Yo creo que sí, es bueno que entre el Perú aquí, pero para respetar los acuerdos que promueve esa institución. ¿Alguien habría que en todo caso plantear qué se requiere o cuáles los estándares mínimos que se necesitan para entrar a la OCDE? Porque, por ejemplo,
que haya condiciones de trabajo decentes, según como lo denominan la OIT, un trabajo digno, pero hay estándares mínimos en el sentido del mundo del trabajo que deben cumplirse para entrar a la CDE, y eso obligaría a que el Estado mejore las condiciones sociolaborales en Perú. Claro, claro, claro. O sea, para que el Perú entre, tiene que cumplir determinados estándares que la OCDE fija, ¿no? Y esos estándares tienen que ver con derechos laborales, como decía yo, con asistencia social, o sea, seguridad social, más que asistencia social, seguridad social, ¿no? Con sueldos mínimos, con atenciones médicas, o sea, son una serie de requisitos que el Perú tendría que comprometerse a cumplir. Y ese es el compromiso de todos los países que la conforman. Y no solamente es el compromiso de hacer en sus países, sino de vigilar que se haga en el resto. Es importante, la he escuchado decir, está constantemente viendo que se cumpla en todos los países el compromiso que todos han firmado, digamos, la ciudad. Ahora, en Perú, ¿por qué quiere entrar? O lo dicen de boca para afuera. Quiere entrar, ¿por qué? Porque pertenecer a la OCDE le facilita préstamos, atenciones, una serie de cosas que de otra forma no lo tienen restringido. Entonces lo hacen por eso, no por darle bienestar a la gente. Eso es lo que hay que ver. Y es lo que hay que perseguir e impulsar. Y las redes, quiero hacer una pregunta, a ver. Rubén, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Gracias. Gracias ante todo, Juan José, por su exposición muy ilustrativa. Al inicio empezamos escuchando que ese tema de sindicalización, sobre ese tipo de conceptos, no se enseña en las universidades. Entonces, como no se enseña en las universidades, los ciudadanos y sobre todo los jóvenes no acceden a esta información y por tanto, digamos, generan una ideología o una opinión distinta a lo que realmente se requiere como cambios. En ese escenario, ¿qué tendríamos que nosotros, digamos, proyectar o hacia dónde debemos apuntar para poder, digamos, ir avanzando en revertir esta situación? Gracias. Bueno, necesitamos en primer lugar avanzar en temas de formación. Necesitamos que esta formación no solamente se quede en los sindicatos, que llegue a las universidades, que llegue a los colegios, si fuera posible. ¿Para qué? Para revertir esa forma de desarrollar la individualidad que se hace ahora, porque ahora lo que les enseñan fundamentalmente a los chicos en los colegios y en las universidades es el individualismo. No a desarrollar colectividad, sino a desarrollar individualismo. Entonces, mientras estos jóvenes crezcan pensando en que ellos son ellos y nadie más, no hay mucha posibilidad de lograr, ¿no? Convocar grandes frentes masivos que puedan llevar a cambiar la situación de un país. Porque creen que ellos, ¿no? Y solo ellos no van a cambiar, sino van a lograr desarrollar solitos. Esa es una gran mentira. Algunos lo lograrán por dos razones: o porque tienen un apoyo familiar grande, o porque son gente muy mentalmente desarrollada, ¿no? Son muy hábiles. Pero el resto no lo van a hacer. Entonces, eso es algo que tenemos que incluir en los temas de formación que debemos alcanzar a estos sectores. Y ojo, no lo estamos haciendo. Debemos hacerlo. Dani Vilio, ¿puedes realizar tu pregunta, por favor? Activa tu micro. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Te escuchamos, Dani. Para evitar que se siga capturando la democracia. Se habla, ¿no?, de que se debería de implementar, que se debe de hacer, pero
Creo que ya estamos contra el tiempo porque ya se ha capturado prácticamente por parte de estos grupos de poder todas las instituciones. Y esa era mi pregunta, o sea, ¿qué se está haciendo ahora desde la CGTP para poder cambiar o revertir este proceso que nos está mandando cada vez al fondo, se podría decir, ¿no? Porque la recesión ya está encima de nosotros, ya no tenemos derecho a las protestas, se reprime cualquier tipo de reclamo que se haga, y de verdad eso un poquito que desespera, y yo quisiera consultarle acerca de eso. Gracias. Bueno, lo que se está haciendo ahora no es una labor formativa, se está haciendo mayormente una labor correctiva. Es decir, pelear para que no nos sigan maltratando, para que no sigan destrozando los derechos de la gente. La arremetida es tan fuerte que todas las fuerzas se van en controlar estos hechos. Pero lo fundamental, creo yo, ¿no? Esta es una opinión personal, es que debemos, ¿no?, a la par que desarrollar esa gran pelea contra el sistema, es desarrollar los niveles formativos que nos lleven a la posibilidad de formar un gran frente, como decía, democrático popular, que nos permita cambiar el sistema democrático, entre comillas, que tenemos por un sistema democrático real y efectivo. En estos momentos, esa segunda parte no se está haciendo, o se está haciendo muy deficientemente. Bien, señores participantes, el día de hoy hemos tenido a bien la ponencia de don Juan José Gorriti-Valla. Como lo dije en un inicio, es secretario general de nuestro sindicato, es secretario general del CGTP y actualmente dirigente de la CGTP en el cargo del Departamento de Relaciones Internacionales. El día de hoy ha disertado sobre realidad nacional y realidad internacional. Vamos a continuación a dar un break de 10 minutos y a continuación tendremos la siguiente ponencia del señor César Soberón Estela sobre el tema de edición básica de videos. A todos ustedes les pido un caluroso aplauso a don Juan José Gorriti por su brillante ponencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.